qué tanto interés se tiene por, ¿no? Por el tema de vejez, y además que la gran mayoría somos jóvenes aquí, pero que dicho sea de paso, y agradezco muchísimo a la compañera que me antecedió, que mencionó lo relevante que es pensarnos también, siendo jóvenes, pensarnos en la vejez, no verla como algo ajeno o ajena a nosotros. E incluso, seguro muchos aquí presentes viven con personas adultas mayores, pero la idea es no solo verlas como un otro, sino pensarnos en un nosotros próximo, ¿no? Y eso es lo que voy a compartir aquí desde el enfoque de curso de vida. Ay, no sé cómo. Ya, ay, ahora sí creo. Se ven, ¿verdad? Sí Eh, se ve, Aide, sí se ve. y a lo que llamo es que vayamos hacia un cambio de paradigma de la vejez, y eso significa pensarnos en clave de curso de vida. Comparto aquí una consigna que presenta Simone de Beauvoir, que aquí también hemos visto el enfoque de género, y sabemos que Simone ha escrito mucho sobre el género, sobre la deconstrucción en relación a las relaciones de género, pero también ha escrito sobre la vejez, y nos comparte reflexiones que hoy por hoy siguen siendo muy vigentes. Cuando se ha comprendido lo que es la condición de los viejos, de las viejas, ¿no? No es posible conformarse con reclamar una política de la vejez más generosa, un aumento de las pensiones, alojamientos sanos u ocios organizados. Lo que llama es a que todo el sistema es lo que está en juego, y la reivindicación no puede sino ser radical, que esta tiene que ver con cambiar la vida. Entonces, en esta primera parte, como un punto de partida que me parece importante, es preguntarnos qué entendemos por envejecimiento y por vejez, ¿no? Ahora mismo, en este espacio, preguntarnos qué pienso yo sobre la vejez y sobre el envejecer. Si pueden ir compartiendo algunas cosas por el chat, y de pronto después lo compartimos en el diálogo al finalizar. No veo el chat. Uy. Ya. A ver. Sabiduría, experiencias, algún momento que me llegará. Ya. Sí, de hecho, es importante hacernos estas preguntas, y también preguntarnos cómo estamos pensando a las personas adultas mayores, cómo las miramos, cómo las caracterizamos, cómo nombro al viejo, a la vieja, a la persona adulta mayor de mi entorno, cómo las trato. Eh, y también en primera persona, y yo cómo me miro, cómo pienso mi vejez, cómo quisiera que verme y que me vean, y cómo quiero que me nombren, cómo quiero que me traten, entendiendo que, como lo vamos a ver en un ratito más, estamos pasando un proceso demográfico muy interesante, como también decía la compañera que me antecedió, y si bien es cierto, en nuestra pirámide demográfica poblacional tenemos una base aún ancha, muy ancha, de las infancias, ¿no? Y las juventudes, también somos un grupo etario muy grueso presente en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo en general. Pero estamos pasando por un proceso demográfico de envejecimiento poblacional, y esto tiene múltiples causas, este proceso, pero que ciertamente es un logro de la humanidad, porque significa que las personas, a pesar de una serie de problemáticas, parte de la cuestión social que muchos y muchas aquí presentes tenemos conocimiento, ¿verdad? Se está viviendo más, o sea, se está logrando vivir más, ¿no? Una de las causas también tiene que ver con el avance de la ciencia, y que si avanzara aún más, pues tendríamos también mayor calidad de vida, porque no solamente se trata de vivir más años, sino de cómo los vivimos, ¿no? Pero lo cierto es que está incrementándose la esperanza de vida,
se está incrementando la longevidad, hay personas que están viviendo en nuestro propio país, hay centenarios y centenarias cada vez en mayor proporción, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a pensarnos en que si vivimos nuestra década 60, 70, 80, 90, o si llegamos a ser personas longevas y vivimos hasta los 100 o más años, ¿cómo queremos vivir estos momentos, ¿no? Estas edades que vamos a transitar? Acá hay algunos comentarios. Una etapa de vida en la que algunos temen llegar y que coincide con la desprotección, totalmente. Ahí vamos a comentar un poco más al respecto también. El envejecimiento, ¿qué es el envejecimiento? Pues podemos entenderlo en dos claves, como un fenómeno demográfico, que ya les venía comentando, y como condición humana también, ¿no? O sea, es un proceso demográfico, global, pero también es un proceso intrínseco, ¿no? Que cada uno individualmente vive, ¿no? En su cuerpo, en su proceso. Es intrínseco, es heterogéneo, cada persona vive su proceso de envejecimiento de una manera diferente, es progresivo, no podemos retroceder el tiempo, todas estamos envejeciendo, porque dicho sea de paso, la evidencia científica, y ya desde hace muchos años la propia Simone de Beauvoir lo señalaba en su libro, con base a evidencia, obviamente, que envejecer no es un verbo ajeno a la vida, ¿no? O sea, no es igual a enfermedad, es sinónimo de vivir. Vivimos, estamos envejeciendo desde que nacemos, ¿no? Y es un proceso progresivo, es universal y, como ya les decía, irreversible. Por eso el envejecimiento no tiene que ser una mala palabra, no tiene que ser vista con una carga negativa, ¿no? Como aún seguramente son testigos de ello, en nuestra sociedad se ve así. Aquí me parece interesante también hacer hincapié en la perspectiva de curso de vida. Justo le comentaba a Gerardo que se ha pasado del enfoque de ciclo de vida al curso de vida, se ha pasado con el paso del tiempo al posicionamiento de esta perspectiva, que es un poco más, integral. De hecho, es mucho más, ¿no? Mucho más integral que la mirada del ciclo de vida, que en su momento, y que de hecho ha sido bastante importante, y en su momento ha permitido una serie de análisis muy relevantes respecto de los distintos grupos etarios presentes en la vida, ¿no? Pero la perspectiva del ciclo de vida ve la vida humana en bloques o estadios separados, ¿no? Llamemos niñez, infancia, adolescencia, juventud, vejez, no, adultez, vejez, ¿no? Y tiene una perspectiva esencialmente lineal, ¿no? Sin embargo, la perspectiva del curso de vida, que da un paso más, y me parece desde mi posición, desde mi perspectiva, muy importante, sobre todo para el análisis de la vejez, en este caso, ve la vida como un continuo integrado, y tiene una perspectiva longitudinal, ¿no? No es lineal, sino es longitudinal, y desde esa mirada, todas las etapas de la vida, todos los momentos, en términos de esta perspectiva, están imbricados, ¿no? Están interconectados. Los principios de esta perspectiva del curso de vida nos lleva a que cada fase afecta, o cada momento afecta el desarrollo del curso de vida. Y esto nos permite, es muy interesante para pensar la vejez, ¿no? O sea, para no pensarla como algo ajeno, sino que hoy por hoy, lo que estamos haciendo en nuestra juventud y lo que hemos vivido en nuestra infancia va a de alguna manera impactar en nuestra vejez, ¿no? Algunas de las cosas, o muchas, o digamos en general. La relevancia del marco contextual en el que nos situamos, ¿no? Tiene la perspectiva del curso de vida. La experiencia de los sujetos está enmarcada en un tiempo histórico y un lugar concreto. Las circunstancias sociales y el momento de ocurrencia de los eventos inciden en las transiciones que cada sujeto vive, y colectivo de igual manera, ¿no? Las circunstancias, los momentos del contexto social, económico, político en el que nos encontramos.
Las relaciones sociales y las redes sociales contribuyen a enmarcar las biografías de cada individuo, ¿no? Las vidas, y a su vez como vidas vinculadas unas con otras. La relevancia de la capacidad de agencia en el análisis de la experiencia social colectiva. Todos estos principios son parte de esta perspectiva y que, como les mencionaba, para el análisis de la vejez o las vejeces, como ya les voy a presentar también, es sumamente importante porque no te permite ver como la vejez como un momento alejado, ¿no? Sino que está conectado con lo que vivimos hoy en el presente, quienes somos jóvenes, ¿no? E incluso a partir de nuestra infancia, ¿no? Como les decía. Entonces, desde esta perspectiva también, y es por eso que me reafirmo en la potencia que tiene, se ven tres momentos, ¿no? Las transiciones, o tres categorías de análisis, digo, la trayectoria, las transiciones y los puntos de inflexión, ¿no? La trayectoria es todo el largo de la vida que vamos a tener como individuos, ¿no? Las transiciones, los momentos por los que pasamos, ¿no? Estos momentos de infancia, adolescencia, juventud, adultez, vejez, y los puntos de inflexión como eventos que nos marcan, ¿no? En distintos momentos de la vida, en distintas transiciones que tenemos, puntos, momentos que nos marcan y que impactan para que a modo de un antes y un después en nuestra vida, ¿no? Y que la vejez puede significar también un punto de inflexión en la vida de la persona. Algo que por la discriminación por edad tan atravesada y arraigada que se tiene, no se creería, ¿no? En general. Entonces, esta perspectiva nos permite ver la vida, como les mencionaba, como un continuo integrado en el que todas las etapas están imbricadas, ¿no? La infancia, la juventud, la adultez, la vejez, hasta llegar a nuestra muerte, ¿no? Y que vivimos todos estos procesos, todas estas transiciones con base a recursos o activos que tenemos, a las condiciones sociales en las que nos encontramos, a las condiciones ambientales, a las condiciones físicas que tenemos también, nuestra funcionalidad, a los riesgos que se presentan en nuestra trayectoria de vida, y a las estrategias que desarrollamos y que también se nos permite, con base al acceso a derechos, desarrollar, ¿no? Aquí también traigo dos conceptos que son muy importantes para el abordaje de la vejez, de las vejeces, ¿no? Desde la mirada también del curso de vida, es el envejecimiento saludable y el envejecimiento activo, que al revisar normativa también internacional o documentos técnicos internacionales como de la OMS o de la CEPAL podemos verlos, ¿no? Y que en la normativa nacional vigente se encuentran también como enfoques y debemos en ese sentido hacer que se visibilicen, que se trabajen los servicios con base a estas miradas, ¿no? El envejecimiento saludable habla de la capacidad funcional de la persona, ¿no? La capacidad funcional física y mental que tiene la persona, ¿no? En su proceso de envejecimiento y en su vejez en particular, y las situaciones diversas de funcionalidad de la persona. Y desde el envejecimiento saludable no se habla de que no se vive una vejez saludable o un envejecimiento saludable, digamos, si se tiene enfermedades. No, porque realmente también la evidencia científica nos permite ver que cada vez hay situaciones también crónicas que se presentan desde muy jóvenes, ¿verdad? De hecho, ¿cuántos aquí vivimos con alguna condición clínica? No lo sé, pero por ejemplo yo sí vivo con una condición, pero que si la manejo, si me trato, y aquí también entra a tallar qué tanto podemos acceder a nuestros derechos al servicio de salud, ¿no? Y qué tanto tenemos acciones de prevención, ¿no? Para el cuidado de nuestra salud. Significa que si yo tengo alguna condición o alguna enfermedad, con el tratamiento, con acciones que me permitan que no avance o que se controle, puedo llegar a tener una longevidad, una vida que me permita seguir haciendo lo que para mí es importante. En el envejecimiento saludable esta es una clave súper potente,
que es que la persona, teniendo las distintas capacidades funcionales que tenga, puede hacer lo que para ella es importante, lo que para ella es relevante, ¿no? Y ciertamente en el mundo entero, en nuestro país también, hay una mayor proporción de personas autovalentes, de personas autoválidas que pueden hacer sus cosas, ¿no? Que pueden incluso, o sea, digamos, en la casa, ejercen jefatura de hogar, ¿no? Hay en esta diversidad personas adultas mayores en situación de fragilidad, así como personas adultas mayores en situación de mayor dependencia o requerimiento de apoyos, ¿no? Que es parte de procesos de funcionalidad de la salud intrínseca que vive cada persona, ¿no? Pero que también y esto más se ve desde la mirada de diversidad y los derechos humanos en relación a la discapacidad. Una persona frágil o en situación de dependencia por alguna discapacidad que tenga, ¿no? Puede tener más oportunidades o menos oportunidades de acuerdo al contexto en el que se encuentra, ¿no? De acuerdo a los derechos a los que accede, a los servicios que por derecho accede, ¿no? Una persona que vive, una persona que tiene silla de ruedas o que tiene que movilizarse con andador, ¿no? Y vive en una ciudad, en una zona en la que no hay muchas rampas, no hay rampas, o las veredas tienen muchos huecos, no va a poder movilizarse de una manera tan sencilla como una persona en la que vive en un ambiente amplio, accesible, con rampas y que le permita movilizarse por ella misma, aún estando en una condición de discapacidad como que al usar una silla de ruedas o otro tipo de ortétrico como el andador o un bastón, ¿no? Entonces, aquí tiene mucho que ver también el contexto, el entorno. Y otro concepto muy importante es el envejecimiento activo, y esto no significa que la persona siempre esté activa, se mantenga activa, y si no, no está viviendo bien su vida o su vejez, no, sino es que el envejecimiento activo es transversal a la promoción de la integración de la persona adulta mayor y de su participación social en las diferentes esferas. Pasando al concepto de vejez, es una condición humana, parte del proceso de envejecimiento, ¿verdad? Como ya hemos visto en todos los momentos que implica el proceso de envejecimiento, y es una construcción social que parte de representaciones sociales, así como la infancia, las infancias, las juventudes, de igual manera la vejez o las vejeces, como grupo heterogéneo enormemente, es una construcción social. Y así como tiene hoy por hoy, desafortunadamente aún, una carga fuerte negativa, puede esta cambiar. Las vejeces en el Perú, pues bueno, en el Perú, de acuerdo a la normativa, se denomina a una persona adulta mayor como una persona de 60 años a más, ocupa el 12.7%, de acuerdo al INEI. Actualmente son 4.140.000 personas adultas mayores en nuestro país, y el 43.9% de hogares tiene entre sus miembros a una persona de 60 años a más. Vivimos también, esto es a nivel mundial, la feminización de la vejez. Dentro del proceso de envejecimiento poblacional, la feminización de la vejez. El 52.4% son mujeres. Y dentro de las personas adultas mayores que ejercen jefatura de hogar, son en su mayoría las mujeres que ejercen este rol. Y así como son más mujeres, las brechas de género en la vejez se agudizan más en relación a las mujeres. Por ejemplo, en cuanto al analfabetismo, es el 15% de personas analfabetas, personas adultas mayores, y de este porcentaje 3 veces son más las mujeres que los hombres. Tienen afiliación a un sistema pensionario el 41%, hay una brecha grande en relación al acceso a pensiones, y que en el país, pues aún desde los movimientos o las organizaciones sociales por los derechos de las personas adultas mayores, se tiene como un tema que posicionar, y que una bandera, digamos, que
lograr la pensión universal, ¿no? Que en otros países sí se tiene. Un ejemplo muy interesante es el de Bolivia con la renta dignidad, ¿no? Y que en el Perú, pues ya desde hace años, antes de que se abra Pensión 65 como un programa eh, de beneficio, pero digamos focalizado a extrema pobreza, ¿no? Se apostaba por la pensión universal, pero que aún es un tema por el cual se está luchando, ¿no? Desde los movimientos sociales. Dicho sea de paso, pues tenemos 59.532 personas adultas mayores usuarias de pensión 65, o sea, es como una proporción muy mínima en relación a los 4 y más millones de personas adultas mayores presentes en el país, ¿no? En relación a la comorbilidad o la morbilidad, es algo que ha sonado muchísimo en este contexto, sobre todo. En las mujeres es mayor que en los hombres, 82.3% en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres 72.3%, que si bien es cierto, hay situaciones de morbilidad y comorbilidad que se deben siempre tener mapeadas y por derechos las personas tienen que acceder a a servicios de salud, parte de nuestro sistema, para atender y para que estas situaciones no se agudicen, ¿no? Estas cronicidades no se vean agudizadas, ¿no? Pero las personas, o sea, ver estos porcentajes que ciertamente son altos y preocupantes en términos de acceso a salud, no nos puede llevar a pensar en que todos estos grandes porcentajes significa que las personas son dependientes. No, como les mencionaba, el envejecimiento saludable no implica que no tengamos alguna condición o alguna enfermedad, sino que pueda esta ser controlada y nos permita vivir de manera autovalente, de manera independiente, ¿no? Siempre en un marco de interdependencia que debemos tener todos y todas por derechos. Y en el caso del seguro de salud, 81.8% accede, ¿no? Igual identificamos una brecha ahí. En relación a los derechos de las personas adultas mayores y la protección social, les presento la normativa actual en nuestro país, la ley 3490, la ley de la persona adulta mayor y su reglamento. La ley se aprobó en el 2016 y su reglamento en el 2018. Hubo una fuerte incidencia y participación de la ciudadanía, de la sociedad civil en la elaboración y aprobación de esta normativa. Yo justo me empiezo a involucrar en el tema en el 2016 y pude ser testigo de toda la chamba y toda la incidencia fuerte que han hecho muchos compañeros y compañeras mayores, ¿no? Y que claro, nosotros ya incluyéndome, tocamos puerta, ¿no? Porque no es, digamos, algo que nazca de las autoridades o de los funcionarios y funcionarias convocar a las personas adultas mayores. Y es por eso que es tan importante estar súper alertas de de las normativas y en general de ser partícipes de estos procesos de consulta y resolución, ¿no? Este año es muy importante porque se han aprobado 2 documentos de suma relevancia en nuestro país. Tenemos la Política Nacional Multisectorial de Personas Adultas Mayores, que justo yo le decía al equipo de este programa que le incluya, ¿no? Porque es también un documento que se ha elaborado con participación, nuevamente tocando puertas nosotros, a la entidad rectora, ¿no? Al MIMP, a la Dirección de Personas Adultas Mayores, más específicamente, la DIPAM, y tiene identificado un problema como problema público, algo muy importante que también lo vamos a hablar en un rato, que es la discriminación por edad en la vejez, ¿no? Tenemos el programa presupuestal 142, acceso de personas adultas mayores a servicios especializados, que va en concordancia con la ley. La ley presenta una serie de servicios entre los CIAM, los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor de los municipios, y los CEAPAM, los Centros de Atención para Personas Adultas Mayores. Pues el programa presupuestal, que parte del 2016 también, es un programa relativamente reciente, ¿no? Se basa o garantiza o debería garantizar presupuesto para la efectivización de estos servicios que presenta la norma. Sin embargo, aún tenemos problemas de
de reducción de presupuesto, ¿no? Por ejemplo, paradójicamente en este proceso de pandemia se ha hecho una reducción de presupuesto en algunos de los servicios. Yo particularmente me vi afectada de manera directa porque trabajaba en el equipo de gestión de centros de atención de día y tuvimos reducción para priorizar a otros servicios, pero digamos, no es que ningún servicio debería ser dejado, digamos, de lado, ¿no? Si bien es cierto, hay servicios de atención residencial que conlleva un presupuesto mayor, pero también servicios de atención de cuidado diurno que más bien previenen a que se llegue a la dependencia y que debe haber una prioridad ahí, pero digamos, también parte del enfoque que tengan las funcionarias en la gestión de momento, ¿no? Y en general, pues es una lucha constante las solicitudes de incremento presupuestal dentro de este programa. Y tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es de la OEA, aprobada en el 2015. Hubo toda una lucha ardua para la aprobación acá en nuestro país, con una serie de conflictos también políticos. El fujimorismo, tengo que decirlo, fue un grupo político que se aferró a obstaculizar la aprobación de este documento. Y este documento es sumamente importante porque tiene enfoques desarrollados de manera muy contundente y clara, ¿no? Habla del enfoque de género, de que se respete, de que se visibilice y respete a la persona adulta mayor desde su orientación sexual e identidad de género, algo que no está nombrado de manera explícita aún en nuestra ley, ¿no? Y que la convención lo contempla, y es algo que justamente por una razón por las cuales se negaba el fujimorismo y a los que se sumaron ciertos otros grupos fundamentalistas, ¿no? Pero finalmente se logró aprobar el 12 de diciembre del año pasado. En enero se logró la ratificación ya a nivel de la OEA y en marzo se depositó el documento y el Perú ya está adherido, ya ratificó la convención y estamos pasando por procesos, iniciando el proceso de implementación, ya justamente comenzando a actualizar el reglamento que tenemos de la ley para que considere conceptos, enfoques y principios que contempla la convención. Aquí les presento una foto muy bonita que tuve el gusto de tomarla yo cuando hicimos un plantón en el 2018 por la convención, ¿no? Y de esto se trata en cuanto al reconocimiento de derechos de las personas adultas mayores y las vejeces, ¿no? Reconocerlas como sujetos titulares de derechos, ¿no? Reconocernos a nosotros y nosotras en un futuro como titulares de derechos, no vamos a querer lo contrario, ¿no? Tenemos que pensarnos en esa clave. Y como tercer punto, la discriminación por edad en la vejez. Existe la discriminación por edad y se llama viejismo, que es cuando la edad, al tener muchos años, no está bien vista. Tres grandes discriminaciones en el mundo, se habla del machismo, del sexismo, del racismo, y que de hecho hay avances en términos normativos y también de procesos de conciencia y sensibilización social, pero aún vemos toda una serie de problemáticas grandes en relación a estos temas. Y el viejismo es una de las grandes discriminaciones presentes en el mundo, pero poco o nulamente visibilizado, ¿no? Y es lo que desde los colectivos que trabajamos en el tema, pues nos interesa comunicar en distintos espacios, ¿no? Se presentan estereotipos, prejuicios y actos de discriminación, comportamientos concretos en relación a las personas adultas mayores que contemplan marginación o que conllevan, mejor dicho, marginación y exclusión por el hecho de ser viejo o de ser vieja. Y cuando yo menciono viejo o vieja, no tiene que ser visto como algo malo, ¿no? Porque, bueno, de hecho, cuando hablamos de infancia, ¿no? Infante, niño, niña, o niñez, ¿no? Niño, niña, juventud, joven, ¿no? Adultez, adulto, adulta, y vejez, que es el término científico, así se construyó el término vejez. ¿Qué parte de vejez, ¿no? Como sujeto, que es parte de ella.
viejo o vieja. Hay autores en Argentina, en Uruguay, que vienen trabajando en el tema. Hay un autor que se llama José Juni, gerontólogo argentino, que él dice, existen dos formas correctas de nombrar la vejez, ¿no? Y los sujetos que son parte de ella. La normativamente correcta, que es como la norma del país, del contexto territorial, la señala, y en nuestro caso, persona adulta mayor está en nuestra ley, ¿no? Y tiene una justificación de por qué no es adulto mayor, sino persona adulta mayor, que es en clave de inclusión, de lenguaje inclusivo, porque adulto mayor es masculino, ¿no? Pero él dice, el autor también dice, hay una forma científicamente correcta, que es la que parte de la palabra, del término, ¿no? De vejez, que es viejo, vieja. Pero claro, en nuestra sociedad hay una carga sumamente negativa a viejo, vieja, ¿no? Entonces, si te dicen que estás viejo, es como una ofensa, ¿no? Aún visto como una ofensa, ¿no? O vieja, y vieja en particular, o sea, aquí le sumamos la edad y el género, tiene aún un peso negativo mayor en nuestra sociedad. El viejismo está atravesado en la sociedad de una visión medicalizante de la vejez. La persona adulta mayor es concebida como una población de alto riesgo, una población sumamente vulnerable y dependiente, ¿no? Y aquí Paulina Osorio, una antropóloga chilena, nos habla de la ideología de la protección de la protección de la vejez, ¿no? Concebir a la persona adulta mayor, al viejo, a la vieja, como un cuerpo débil, deteriorado, y que se enferma por el hecho solo de tener más años, ¿no? Y se reduce su identidad a ello, ¿no? A que es una población dependiente, a que es una población de alto riesgo, a que es una población vulnerable, o los más vulnerables a los que hay que proteger y cuidar, ¿no? Y no estoy en contra de que nos protejamos o nos cuidemos, pero tenemos que reducir su identidad, la identidad del ser humano, que es tan compleja y tan diversa, ¿no? Y que parte de todo un curso de vida que nos acompaña, ¿no? A estas categorías. Y es una cuestión que también buscamos posicionar en la agenda. Algo que plantea la Convención y que suma a la ampliación de reconocimiento de derechos de las personas adultas mayores es la discriminación por edad en la vejez, ¿no? Que ya hemos visto, viejismo, y la discriminación múltiple, que tiene que ver con el hecho de que se presentan una serie de discriminaciones que se suman, o sea, en la misma persona se presenta una serie de discriminaciones que suman a su situación de discriminación, de marginación y de exclusión. No es lo mismo pensar a un adulto mayor, a un viejo urbano, blanco, que ha tenido acceso a la educación, que es autovalente, que es heterosexual, se ha casado y tiene hijos y tiene pensión, a pensar en una mujer adulta mayor, vieja, de una zona rural, ¿no? Que no ha tenido acceso a la educación y que por lo tanto no ha tenido un trabajo, un trabajo que le garantice seguridad social, y por lo tanto no tiene pensión, y no tiene a sus hijos a su lado, no tiene estos recursos que la otra persona que les menciono tiene actualmente, pero que ha sido también por una serie de condiciones que se han generado en el curso de su vida, ¿no? O no es lo mismo hablar de una persona adulta mayor heterosexual a una persona adulta mayor homosexual o lesbiana, gay, transexual, pensando en términos de género, ¿no? O una persona adulta mayor autovalente, una persona que tiene una discapacidad, ¿no? Hay una serie de discriminaciones que se acumulan y agudizan más en ciertas personas que en otras, ¿no? Y eso es importante visibilizar en este momento de la vida, en la vejez, desde una clave también de interseccionalidad, ¿no? Para el abordaje de la cuestión social, de estas situaciones de desigualdad social en las que viven muchas personas adultas mayores. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos
de los viejismos, ¿no? Que vemos en nuestra cotidianidad en relación, por ejemplo, a la inutilidad e incapacidad para aprender, cuando se piensa que las personas adultas mayores ven limitadas sus capacidades y que son ineficientes, ¿no? La pasividad e improductividad asociada a la vejez, ¿no? Cuando se piensa que son pasivas y que ya no pueden producir porque ya no tienen la fuerza o capacidad de antes, ¿no? Aquí hay un encuentro con el tema de las juventudes, ¿no? Porque es una paradoja, creo yo, porque se habla de que el joven es el que debe trabajar, es el que tiene más fuerza, ¿no? Y por eso tiene que ser contratado y salir la persona que es mayor, pero a su vez vemos esta exclusión que hay, esta separación, pero a su vez en nuestra realidad vemos que a los jóvenes que nos incluyen en estos espacios laborales no nos garantizan derechos, ¿no? Entonces es como que hay una exaltación de la juventud, pero a su vez con una discriminación ciertamente fuerte, ¿no? Una vulneración de derechos presentes también en las juventudes y que desde el curso de vida no nos va a permitir vivir una vejez saludable, una vejez activa, una vejez con derechos. Otro ejemplo es el aislamiento o el autoaislamiento en la vejez, ¿no? Cuando se dice se va a enfermar, mejor que no vaya, ¿no? Viéndolo de esta mirada medicalizada, ¿no? O una persona cuando dice si ya me voy a morir, ¿para qué voy a estar? ¿Para qué voy a participar? ¿Para qué voy a aprender tal cosa? ¿No? Y cuando se afirma, digamos, desde servicios, por ejemplo, ellos siempre buscan desvincularse socialmente, prefieren la soledad, prefieren estar en su cuarto, prefieren no salir a socializar, ¿no? La vejez como algo negativo, ¿no? Ya están en su vejez, por eso paran tristes, ya está en su vejez, no quisiera llegar a la vejez, es demasiado penoso, la depresión es más común entre las personas adultas mayores, o pobrecito, ya está viejito, ¿no? Cuando se revictimiza a la persona, ¿no? La relación de viejo-vieja como insulto, como ya les mencionaba. La infantilización de la vejez es algo sumamente fuerte en nuestro país, en la sociedad en general. Pensar y afirmar acerca de las personas adultas mayores como niños, como niñas, ¿no? Y al infantilizarles, no se valora, no se está valorando y reconociendo sus trayectorias vitales, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Más allá incluso de que la persona adulta mayor hoy por hoy se encuentre en una condición de dependencia, ¿no? Aún así, ella tiene una trayectoria vital, ella tiene una vida larga que ha conllevado una serie de historias, una biografía muy singular y que merece ser respetada, y no es igual a ser una bebé o un niño que está comenzando a vivir y que tiene una trayectoria vital corta, de igual importancia, eso no quita la importancia, ¿no? Pero que no es lo mismo a ser una persona adulta mayor que ha tenido una serie una vida larga y que cuando yo soy cuidador o cuidadora de una persona que está en condición de dependencia, tengo que ser consciente de lo que ha vivido la persona y no reducirle, ¿no? A como si fuera un bebé o una niña, un niño, su trayectoria vital. La senilización de la vejez, como ya les decía, relacionar a la vejez con la enfermedad, ¿no? Y que genera esto la sobreprotección, que desde mi parecer puede ser tan dañina como la desprotección. La estandarización y despersonalización, ¿no? Cuando, sobre todo esto se ve en servicios públicos, cuando se asume que ya sabemos lo que necesitan, a ellos les gusta tal o cual canción, a ellos les gusta, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, Cantinflas, eh, las baladas de oro, o sea, determinadas canciones que ya se asume que por ser mayor le va a gustar, ¿no? Y no necesariamente es así, o no tiene que ser así, y no lo será, ¿no? O cuando estás en un centro de atención residencial y no se preocupan por saber el nombre de la persona, sino por el código de cuarto, ¿no? Es 1024, es 3014, ¿no? O sea, es muy fuerte. Me parece eso, y yo lo he vivido porque he trabajado en centros de atención residencial, pero que es muy presente, está muy presente en las personas que trabajan. Y a todos les gusta lo mismo, ¿no? Como ya les decía, se generaliza, se estandariza. También la generalización de la abuelidad, ¿no? Del abuelazgo, cuando se dice
a toda persona adulta mayor que veo en la calle, el abuelito, la abuelita, confundiendo de esta manera la condición de vejez con el rol de la abuelidad, ¿no? Es un rol, así como el rol de la maternidad y de la paternidad, es como cuando yo, que soy adulta, camino por la calle y me digan madre o mamá, ¿no? Yo no soy mamá, ¿no? Y no por ser adulta tengo que serlo, ¿no? Y es lo mismo, no es que todas las personas adultas mayores sean abuelas o ejerzan ese rol, y muchas veces por decisión autónoma, ¿no? Yo conozco amigas sobre todo mujeres adultas mayores que han decidido en su momento no casarse, no tener hijos, y en un contexto más con mayor machismo, ¿no? En el que les decían, pero ¿por qué qué va a ser de tu vida? Les juzgaban, o ya decían que eran amargadas y que por eso no querían tener una familia, o una serie de caracterizaciones que anulaban, que reducían su identidad, ¿no? Pero aún así, mis amigas me dicen, yo he decidido y soy feliz así, siendo soltera, siendo una mayor soltera, ¿no? Y no quiero y no me gusta que me digan abuela, porque en principio no lo soy, ¿no? Y menos de una persona, o sea, que me digan abuela, pero si yo no soy tu abuela, o sea, ni tengo nietos, ni menos soy tu abuela. Entonces, aquí la clave es respetar los roles, ¿no? Respetar a la persona adulta mayor en tanto sujeto de derechos, nombrarla como ella quiere ser nombrada, ¿no? Si tú tienes una relación con tu abuelo o tu abuela para llamarle de esa manera, o de otras, que también hay particularidades, ¿no? Pues bien, lo importante es que haya un respeto y que la persona se sienta contenta con cómo la nombras, ¿no? Hemos visto en la pandemia una serie de contradicciones estructurales que les presento aquí a continuación. Es de Isolina Dabove, abogada especializada en Derecho de la Vejez. Gerontoglobalización, que hablamos del proceso de envejecimiento poblacional en el mundo y que cada vez son más personas adultas mayores, versus las muertes crecientes que sobre todo se dieron a nivel mundial en el contexto de pandemia, pero sobre todo en países de Europa, en los que se vio de manera muy fuerte, ¿no? Esta separación de prioridad hacia la población joven, adulta, en lugar de la población mayor, ¿no? Fue muy evidente, muy fuerte estas prácticas de separación y de exclusión a las personas adultas mayores, y que felizmente en Latinoamérica, aún así, cuando hemos encontrado estas situaciones, hemos podido frenarlas de alguna manera, con incidencia de la sociedad civil, ¿no? Pero aún así se han producido muchas muertes de la población adulta mayor. La vejez saludable activa, que son enfoques que se vienen promoviendo desde los documentos técnicos y normativas, versus la población vulnerable y de riesgo. En el Perú eso ha sido súper obvio, o sea, los propios funcionarios del Estado, incluso el propio presidente en su momento, se ha referido como los más vulnerables, como que hay que cuidar de nuestros abuelitos, hay que protegerlos, ¿no? Y nunca un mensaje dirigido hacia la población adulta mayor. Estos se reforzaban con los medios de comunicación, no veíamos, no escuchábamos en las radios mensajes dirigidos a la población adulta mayor, como que hay que cuidarnos, protejámonos, en un sentido de inclusión directa, digamos, ¿no? O sea, siempre se hablaba del sujeto mayor como alguien que tiene que ser cuidado, ¿no? Cuántas personas ejercen jefatura de hogar están pendientes del cuidado de sus familiares, ¿no? De su familia, de su cuidado y de su familia, ¿no? Cuántas personas están pendientes también o alertas con las noticias que se van dando, sobre todo desde la radio, ¿no? Y nunca mensajes directos hacia la población mayor, ¿no? Siempre como que al otro, al adulto, ¿no? Que tenga que proteger. O sea, aquí también, al igual que decía el compañero en relación a las niñeces, a las infancias, hay un adultocentrismo muy fuerte en relación al adulto y al viejo. La inclusión sanitaria preferente que debe haber por derecho, ¿no? Esto también se incluye en la convención, versus la exclusión asistencial en los servicios de salud, como ya hemos visto. Sí, ya voy a cerrar, Gerardo. La autonomía personal,
¿no? Versus las decisiones intervencionistas, las decisiones sin consulta, ¿no? Y el desarrollo al que apostamos versus la pobreza estructural, ¿no? Aquí les presento algunos comentarios en relación a la sobreprotección en pandemia a la vejez, ¿no? Y pues aquí ya para terminar, nuestra apuesta es de construir, ¿no? Repensar paradigmas en relación a la vejez, ¿no? Las formas de ver, de nombrar y las formas de tratar, considerando todas estas características de las personas, en este caso las personas adultas mayores, ¿no? La personalidad, costumbres, necesidades, deseos, sus expectativas, sus valores, los modos que ha desarrollado su autonomía, ¿no? Para cambios estructurales en los propios sujetos sociales, en la familia, en la sociedad y en el Estado, ¿no? Aquí hay un autor que llama, un gerontólogo español, que llama a que nos gerontologicemos en la sociedad, ¿no? Él habla de la gerontologización de la sociedad, de los conocimientos y de las profesiones, consiste en que las instituciones y los profesionales de distintas áreas, ¿no? respondan a las demandas del envejecimiento también y de las vejeces, con productos y servicios adecuados, con tratos adecuados y respetuosos a la diversidad de esta población. Y termino con esta consigna de Simone de Beauvoir también. Nada es más imprevisto que la vejez, ella dice. El adulto se comporta como si nunca hubiera de llegar a viejo. En el futuro que nos aguarda está en juego el sentido de nuestra vida. No sabemos quiénes somos si ignoramos lo que seremos. Reconozcámonos, nos convoca, a ese viejo, a esa vieja. Así tiene que ser si queremos asumir en su totalidad nuestra condición humana. Por lo mismo, no seguiremos aceptando con indiferencia la desventura de la postrera edad, nos sentiremos incluidos y, como les mencionaba en un inicio, nos pensaremos en un nosotros próximo, ¿no? En un nosotros diverso y próximo al tener una vida más larga. Gracias.